Ok. Muy buenos días a todos los estudiantes, profesores, expositores que nos acompañan el día de hoy en esta primera conferencia técnica que en nuestra cátedra denominamos Visión Práctica del Sistema de Control Interno y la Gestión del Riesgo. Nuestros expositores han querido darle el siguiente nombre. ¿El control interno es el villano de la innovación o solo tiene mala fama? Al final vamos a descubrir la respuesta a esa pregunta. El día de hoy contamos con la grata compañía de dos expositores que ya han estado con nosotros acá antes, siempre trayéndonos temas muy novedosos en cuanto al control interno y la gestión de riesgos. Carla Rodríguez, ella es Risk Consulting Director, y Osmar Juárez es Risk Management Consultant. Ellos son de San Salvador y Guatemala respectivamente, funcionarios con un alto conocimiento y experiencia en estos temas, como ustedes lo vieron a la hora de hacer el registro. Ellos son expertos en el tema de control interno, gestión de riesgos, también auditoría interna, aseguramiento, ciberseguridad y gestión de proyectos. Más adelante ellos van a tener el honor de presentarse hacia ustedes, pero también contarles que son cofundadores de 3 Vertex Sport y cuentan con esa amplia trayectoria que acabo de indicarles. Algunas instrucciones para que la charla sea llevada a cabo de una buena manera. Recordarles que producto de esta conferencia, pues se les tomará en cuenta la asistencia a la misma y también la entrega de una reflexión guiada. A las 10 de la mañana va a estar habilitado en el entorno virtual un, un documento que son a los que ustedes deben de entregar. Es un tipo formulario en PDF con las preguntas que ustedes deben contestar y las instrucciones claras de la misma. Recordarles mantener los micrófonos apagados también en todo el evento, a excepto si hay alguna pregunta que quieren realizar. Entonces vamos a dejar ese espacio para que ustedes pregunten en el chat o si requieren hacerlo al final en el espacio destinado para el mismo. Entonces, bueno, darle la más cordial bienvenida a Carla y a Osmar. Un gusto tenerlos nuevamente, Carla. Bienvenidos. Todo el espacio es de ustedes. Buenísimo, muchísimas gracias. Buenos días. Creo que me escuchan bien. Voy Sí. a empezar a presentar, quizás a romper un poquito también el marco de Ronnie. Por favor, a nosotros nos encanta que también esto sea como una conversación, así que en el chat o levanten la mano, interrúmpanos, ¿verdad? Que no se vayan con dudas. Siempre les decimos que en estas sesiones sáquennos el mayor provecho posible, así que sáquennos el jugo si tienen como aportes, ¿verdad? Vamos a tratar de hacerla una charla que sea como amena y con casos bastante como prácticos y si algunos de ustedes ya están también en el mundo laboral, pues van a ver algunas cositas que les pueden hacer sentido, pero justamente se enriquece mucho la conversación si ustedes nos aportan y nos hacen preguntas. No sé, Osmar, si quieres agregar y mientras voy compartiendo. No, tal vez reforzar la participación. Creo que es vital que nos vayan comentando, preguntando, porque así se va enriqueciendo la charla. Hemos pasado por una buena cantidad de compañías revisando el control interno desde diferentes perspectivas, así que algo podemos aportarles y seguramente sus preguntas van a ser bien recibidas por los demás Y por si participantes. acaso el anuncio, comenzamos bien jovencitos, o sea, el de experiencia no tiene nada que ver con la edad. Bueno, queríamos hablar un poco de control interno, si es el villano, si es como si está mal pintado y eso, y traemos un inicio, ¿verdad?, de reflexión, y es que sabemos que sin control hay caos, y eso aplica no solamente en las organizaciones, sino que en general en nuestra vida, en cualquier proyecto, emprendimiento, o incluso en el caso, por ejemplo, de que estamos como de estudiantes y vamos como
como de esos caballos de carrera que lo sueltan, probablemente nos vamos a enfrentar a caos. Pero también por otro lado, y sobre todo hoy, en donde hay tecnologías disruptivas moviéndose cada vez más rápido, pues sin innovación también nos quedamos atrás y nos volvemos irrelevantes, ¿verdad? Entonces, el toque, ahorita lo que vamos a discutir es cómo entrar en ese balance. Solo voy a poner un marco, por si acaso, si yo vuelvo a ver para acá, es porque está mi pantalla de este lado donde yo voy pasando las slides, no es que los esté ignorando. Ahorita dejo para que Osmar se presente un poco y les cuente cómo su perspectiva de este tema. Gracias, Carla. Bueno, como ven por ahí, ya 19 años de experiencia. Como dice Carla, empecé a trabajar a los 10 años, entonces pues, no estoy tan grande. Era ilegal cuando usted... No, he pasado por bastantes compañías y contarles que de dónde salió esta charla, porque o es el villano, el control interno de la innovación, ¿de dónde sale? Pues es que muchas veces hemos estado platicando con responsables de compañías, CEOs o CFOs, y se ve el control interno siempre como esa camisa de fuerza que no deja que la compañía sea innovadora o que pareciera que no deja que se hagan las cosas ágiles porque tiene que pasar por un proceso. Y conforme a estos años nos hemos ido preguntando, ¿realmente es así el control interno? ¿Realmente es lento? ¿Realmente es burocrático? Y creo que para irles dando conclusión, esto viene de un control interno mal entendido, de un control interno diseñado sin una directriz específica, porque usualmente se dice, déjenle el diseño del control interno al auditor, ¿verdad? O déjenselo al financiero, no realmente una persona que tenga el nivel de idear hacia dónde va una compañía y a partir de eso diseñar un control interno que le permita llegar a ese destino con la menor fricción posible. Entonces, por ahí va el tema. Siendo como experiencia, he estado trabajando en diferentes firmas de consultoría y de auditoría. Les menciono algunas, por ejemplo, estuve en EY, en KPMG, en Deloitte también y ahora colaborando en RSM, así que mi experiencia es en ese aspecto corporativo. Me encanta la inteligencia artificial como una herramienta que nos hace profundizar en nuestras conclusiones. Y el analytics, pues es obviamente una de las partes más bonitas de hacer control interno apalancado en datos. Creo que por ahí traemos un ejemplo que les va a ayudar a entender por qué decimos que se puede hacer control interno, se puede entender el control interno desde la perspectiva de analytics. Y eso básicamente, adelante, Carla. Gracias. Bueno, en mi caso, comencé quizás un poquito más grande de los 10 años, pero, y curiosamente soy economista, entré en este mundo de riesgos, auditoría interna, control interno, quizás rompiendo un poquito también ese paradigma que se puede tener, que es muy enfocado solo en temas financieros. Empecé, casi toda mi trayectoria profesional ha sido en una Big Four y ahora estoy liderando la práctica de riesgos en RCM US desde El Salvador. Eso me ha permitido como ampliar un poco mi conocimiento más allá de solo la parte como de procesos, industrias, sino de riesgo tecnológico y ciberseguridad. Me gustan los temas de IA, probablemente, quizás la diferencia de la pasión que siente Osmar, que es como habilitador y todo lo demás, a mí es el entendimiento lo metódico y seguramente me desempolva mis inicios de economista, en donde hacía toda la parte de regresiones, modelos, etcétera. Eso me gusta muchísimo y creo que de verdad es una herramienta que si no estamos utilizándola para productividad propia, que si nos vamos a ir quedando atrás, no digamos en negocios, en procesos, en que las compañías lo adopten de manera responsable y lo utilicen para potenciar, es donde debemos de estar. Así que por ese lado sí es un skill que tenemos que desarrollar. ¿Qué más? Bueno, me gusta mucho quizás control interno y riesgos, es una de las áreas que más me gusta. Sé que he tenido experiencia de auditoría interna y eso, pero en ese modelito me gusta más en donde se construye y se propone y arremangamos y somos corresponsables, más que llegar y solo levantar que salió mal y tener todavía esas limitantes de hasta dónde puedo recomendar. Me gusta mucho como idear soluciones, de estar en ese proceso de innovar, de decir qué puede funcionar. Y de estar como desarrollando cosas como bien creativas para poder resolver problemas. Así que esto soy yo. Creo que no les contamos un poco, pero ambos tenemos esto que mencionaba Ronnie de Trivertex Sports, entre otras facetas de nuestra vida. Somos coach ejecutivos y coach deportivos,
¿verdad? Y justamente la tecnología es uno de los que nos lleva también como para poder apoyar a nuestro grupo que entrenamos. Ambos somos deportistas, así que también creemos como que toda la parte, digamos, como de métodos, de estructura, de planes y eso se puede extrapolar al mundo corporativo. Y para comenzar, traemos una primera pregunta para que interactúen con nosotros. Yo voy a ponerme en la pregunta, no sé si la van a lograr ver, déjenme un segundo, porque creo que tengo que hacer aquí, no, la voy a traer para acá. Avísenos si la ven y vamos a empezar a ver, ahí están respuestas. ¿Crees que el control interno limita la innovación? Ya hay dos respuestas que no. Tenemos cuántos participantes en la llamada para ver cuando ya haya quórum. Somos 109, perdón, Ahí va 95, subiendo el ¿verdad? número. Ujú. ¡Qué emoción! Hay participación. Sí, Ahí está, ahí dependes. Hola, buenos días. Disculpe, yo no sé por qué no me sale la opción para poder votar. Es que estoy desde mi teléfono, disculpen, tengo la computadora Ah, dañada. ok. Sí, Denise, ¿verdad? Sí, hola, buenos días, Sí. profe. Buenos días. Bueno, ya que abriste el micrófono, tal vez nos aportás y, y nos decís como tú, qué pensás del control interno, si limita la innovación. Ah, no, profe, obvio que no, al contrario, hay que ser demasiado innovador y creativo. Muchas gracias por compartir. Ahí estamos. Ustedes me dicen. tenemos 58 respuestas, parece. Y casi que la mayoría dice no. Sí. Hay unos depende. Me gusta. Porque, no sé, tal vez Osmar ahí si elaboramos un poco sobre el depende, yo me inclinaría más al depende, la verdad. Sí, tal vez a mí, bueno, no sé si habrá algún valiente que se anime de los que Voy a votó testar. depende a contarnos, ¿por qué depende? Sería bonito escucharlos. Un voluntario. Y bueno, para tranquilidad de todos es anónimo, no vamos a saber, entonces no vamos a poder elegir de los 14 que dijeron depende. Buenos días. ¿Me escuchan Bueno, bien? Sí. sí, se escucha. Hola, Eh, Ray. Mucho gusto. Yo fui uno de los que voté depende en este caso. Y para mí depende por el hecho de qué manera se aplica el control interno. Si es un control interno que tal vez se está aplicando de manera muy rígida y que tal vez no tiene tanta flexibilidad, creo que sí puede llegar a limitar de cierta manera la innovación, que no estoy de acuerdo con que la limite, pero sí puede llegar a pasar. Buenísimo, gracias. Seguimos recibiendo respuestas. Hola, yo también soy de las personas que votó depende. Yo creo que eso va a variar tanto de la administración como del auditor interno, porque yo he llegado a conocer auditores internos que a veces como el tema del cambio, incluso como cambios en tecnología, ha sido un problema. Yo soy de auditoría externa, no de auditoría interna, pero como uno generalmente en auditoría externa está con el tema de sistemas de información y todo eso, más que nada para integridad, sí he tenido la experiencia como que hay algunos, no todos, me han mostrado como cierta pelea con esos temas, entonces yo creo que depende, porque hay otros que no, que en realidad saben un montón de cosas que uno no sabe y le enseñan porque ellos están como más buscando innovar y cambiar. Muchas gracias, Irene. Y qué interesante, gracias, porque creo que nos dio perspectiva también desde auditoría. Bueno, avanzamos y vamos a conversar un poco sobre esto. Yo les quería compartir, la verdad que creo que depende, creo que han coincidido en mucho depende como de la visión también que se tenga de estas funciones. Probablemente a lo largo de la presentación vamos a hablar como de enfoques un poco tradicionales que son esas estructuras como más rígidas, en donde el control interno es a veces venir y poner revisiones y controles solo porque sí, ¿verdad? O probablemente por procesos que se han heredado o actividades de control que, sí están viendo, sí, procesos que se han heredado o actividades de control que sobre la marcha las personas van contando a las nuevas personas que llegan de cómo se hacen los procesos.
pero ya no está esa conexión directa con una visión estratégica de negocio. O incluso con esos legacies que quedan y que ya la realidad de la operación ya no es como se pensó o se diseñó al inicio. Probablemente al inicio sí hubo ejercicios un poco más amplios de estrategia, de a qué riesgo me voy a exponer, cuál es mi industria, qué segmentos, en dónde voy a operar, con qué tamaño, con qué condiciones, etcétera. Y probablemente en ese momento sí hacía sentido, pero sobre la marcha pues lo vamos perdiendo. Si ya por diseño empezamos solo a poner, digamos, en un negocio nuevo, controles y decir lineamientos que sean como muy rígidos, pues ese es el peor de los escenarios, ¿verdad? Porque ese es nacer sin aquel mentalidad de innovación o de expansión o de adoptar, por sobre todo en esta realidad que estamos de tecnologías disruptivas moviéndose tan rápido, sí puede ser un freno. Creo que, no sé, vos, si quieres aportar acá. Sí, gracias. Y solo confirmar que me escuchan bien. Creo que estoy teniendo un poco de problemas con el internet. Bueno, se oye bien, por si acaso. Buenísimo. Sí, totalmente de acuerdo con vos. Es bien relevante entender que las organizaciones, una vez pasan por ese proceso en el que el control interno es diseñado, pareciera que se queda ahí como detenido en el tiempo, como que el tiempo pasa, pero ese sistema de control interno no necesariamente se ajusta. Eh, Compañías que son muy enfocadas en la operación, digamos, hablando un poquito adelantado del modelo tres líneas, que solamente se enfocan en la operación, por ejemplo, y dejan de lado esa segunda línea que tiende a ir mejorando e ir actualizando el control interno, vemos este tipo de situaciones, es decir, un control interno arcaico, algunas veces haciendo controles sobre riesgos que ya no existen, y en el peor de los casos es asumiendo riesgos sin controles porque simplemente no lo han visto, digamos, de alguna manera. Eso creo que engloba bastante lo que hemos encontrado en estos años en el mundo del control interno en las organizaciones latinoamericanas. Tal vez es un poco como rígido en el sentido, de hecho la definición que tenemos puede parecer que es como la verdad ir y controlar, ¿verdad? Es empezar a buscar de qué manera proteger el negocio, pero cuando uno se va como al extremo, como de protegerlo de qué, y queremos protegerlo de todo y controlar de todo y empezar a hacer que no le pase nada malo a mi negocio, o a mi proceso, o a mi nueva operación, o si voy a abrir, por ejemplo, en un nuevo país, probablemente la posición que vamos a tener es como extremadamente conservadora y es en donde sí se puede volver sobre controlitis, ¿verdad? Y es como muy rígido y definitivamente va a pausar o va a hacer como una piedra en el zapato en ese proceso de innovación. Ahora, cuando lo vemos, es importante tener el control interno. O sea, no estamos diciendo de que también vamos a ir como sueltos sin ninguna noción. El tema es darle como ese balance, ¿verdad? Para que sea habilitador y saber priorizar en el momento en que la compañía está. Tenemos evidencias, acá les comparto algunos datos de que por qué es importante tener control interno, ¿no? O sea, más allá de solamente entrar en procesos de innovación, transformaciones, cuando hablamos de innovación, seguramente se nos viene solo tecnología nueva, pero puede ser que sea el diseño de un nuevo producto o vamos a abrir un nuevo servicio o vamos a hacer una reestructuración en roles, en responsabilidades, en departamentos. O sea, no necesariamente tiene que ser algo que seguramente se nos viene poner inteligencia artificial en nuestros procesos, sino que puede ser innovar, es modificar, mejorar algo que ya está hecho, ¿verdad? Algo de decir, no sé, por ejemplo, vamos a establecer y vamos a estar con un framework de ISO en un proceso, ¿verdad? Entonces, eso ya requiere como ciertos cambios, cierta mejora. Y es importante que el proceso de control interno, o sea, toda nuestra función vaya pensado hacia el logro de esos objetivos. De hecho, es brindar seguridad razonable, ¿verdad? O sea, de entrada nos está diciendo que no vamos a poder controlarlo todo. O sea, efectivamente no vamos a poder poner controles que mitiguen al 100% nuestros riesgos, sino que es de manera razonable proteger el negocio. ¿Qué quiere decir eso? Es que vamos a tener que aprender con con cierta tolerancia a cosas que nos pueden pasar, que igual, aunque esté por más robusto que pueda ser un sistema de control interno, igual siempre pasan cosas. O sea, igual siempre pasan fraudes, igual siempre pasan pérdidas financieras, igual siempre tenemos retrasos, igual siempre hay como negociaciones que no se dan, etcétera, por más que se siga como al pie de la letra, ¿verdad?
Un poco de por qué es importante, sí es importante tenerlo, ¿verdad? Hay estudios que lo respaldan y es que realmente reduce los porcentajes de fraude, ¿verdad? En la medida que se diseña un buen sistema de control, pues el fraude se reduce porque es mucho más difícil como bypassear diferentes puntos de contacto, de control o actividades de control en diferentes personas, roles y responsabilidades y departamentos interactuando. La reducción de pérdidas también, sobre todo en la medida de que se hacen auditorías sorpresivas o que sea como un análisis más proactivo de tendencias, de qué puede estar pasando y eso puedo reaccionar de manera oportuna y eso hace que efectivamente tenga como menos ineficiencias, ¿verdad? Y acá sí hablamos mucho también de la automatización de controles y eso impulsa el ambiente de control interno dentro de una organización. ¿Qué quiere decir eso? Que en la medida que nosotros tenemos el uso de tecnología, el riesgo humano se reduce, ¿verdad? Entonces todo lo demás puede venir en cascada, en donde de verdad puede pasar de que con cansancio físico podemos alterar números y cifras y en lugar de poner 1001, vamos a poner 1010, por ejemplo, y eso ya afecta y después si empezamos a confiar en las personas, la siguiente persona confía y no revisa y llega hasta distintos niveles de revisión y ese error se nos fue. ¿Verdad? En la medida que nosotros podamos automatizar o tengamos ese nivel de madurez más alto en temas de controles automáticos, pues va a ser también un poco más fácil. Y probablemente organizaciones que estén en esos niveles de madurez ya en ese balance de controles automáticos versus controles manuales, puede ser más fácil el apoyo a procesos de innovación y de transformación. A ver, hablemos un poco de que el problema no es el control en sí, ¿verdad? De hecho, el framework sigue vigente. Por ahí, para poder preparar esta presentación, realmente lo hemos estudiado y sí se puede ver como bien rígido y puede ser como tiene años de estar ahí, han habido como esas evoluciones, pero la verdad que desde hace un montón de tiempo nos está diciendo que tenemos que estar como siendo aliado del negocio. O sea, no tomar esto como súper estricto y decir, bueno, ambiente de control, yo quiero ser súper rígido y mi gobernanza y políticas y procedimientos van a ser estas. Está bien, pero si mi negocio evoluciona, tengo que otra vez volver a pasar por estos componentes, ¿verdad? Entonces tengo que ir y revisar mis políticas y procedimientos. En el caso de la evaluación de riesgos, que como les decía al inicio, quizás es la que más me apasiona a mí, y es que esa fase se tiene que mover dependiendo del ciclo de vida de mi organización. Y aquí creo que voy a hablar un poco desde emprendedora. Y es en etapas muy tempranas de emprendimiento, pues lo que queremos es darnos a conocer. Entonces el controles, políticas, procedimientos, la tolerancia al riesgo va a ser bien minimado. O sea, realmente vamos a querer ser muy agresivos porque estamos en un proceso de expansión, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando compañías que ya están como bien establecidas, pensemos tal vez en una compañía como un Walmart, ¿verdad? Y lo voy a usar de referencia porque ellos se prestan a casos de estudio, así como Amazon y todas estas grandes corporaciones, y quieren entrar en una nueva línea de negocio, por ejemplo, ¿verdad? Eso sería un proceso de innovación grandísimo. Y si empezaran a tratarse esa nueva línea de negocio o ese nuevo proyecto o iniciativa que surge con los mismos lineamientos que tienen a un nivel corporativo ahorita global, en donde está como súper claro cuáles son los temas de ética que manejan, las políticas, procedimientos, los sistemas, el ERP que utilizan, los controles, etcétera, para esa nueva expansión probablemente no les funcione, ¿verdad? Y probablemente ahí sí se van a topar en donde el control interno va a ser como bien burocrático, va a tener controles que no le aplican a su realidad, va a ser como procesos de aprobación muy estrictos, muy rígidos para la flexibilidad y la rapidez que necesita a desarrollar esa nueva línea. No sé, se me ocurre que, por ejemplo, quisieran invertir en la comida que pueden mandar al espacio y desarrollar una línea de alimentos que pueda servir en Marte o en la Luna. Eh, o sea, definitivamente que el que tengan ahorita una matriz de segregación de funciones y que la matriz de aprobación de las órdenes de compra no va a ser funcional para la nueva realidad de esta iniciativa. Entonces vemos que el modelo no es que sea como rígido y que venga a poner una camisa de fuerza, sino que realmente esta cajita debería de evolucionar y de estarse moviendo a lo largo de cómo evoluciona la organización. ¿Qué tenemos acá? Bueno, la percepción tradicional y probablemente es la que de verdad creo que en los clientes que hemos tenido se ve un montón de esto. No se ve en toda la organización, puede ser, depende, a veces depende de un proceso, lo revisan
y lo ponen súper complejo por experiencias pasadas, ¿verdad? O sea, por ejemplo, han habido fraudes y entonces le ponemos control más complejo y otro control y otro control y otra revisión. O porque en algún momento alguien dijo este proceso es muy crítico y yo necesito estar cerca y llegan aprobaciones hasta el CEO, ¿verdad? En donde ya vemos que son ya aprobaciones que ya no están alineadas al negocio o alguien heredó ese proceso y así lo hacía antes el líder y ahora entonces el nuevo líder solo va y lo vuelve y lo repite sin cuestionar. O porque nos enfrentamos a situaciones de que en algún momento nos llegó alguna multa o teníamos Hacienda encima, entonces mejor evitar para que vuelva, para que no tenga Hacienda y lo tenga un mes aquí sentado en mi organización, entonces me pongo bien estricto. En mi experiencia, esos son los casos que he visto, pues hay organizaciones que, como les digo, en algún proceso son como que aquí controlan demasiado y otros que es como, pero aquí sueltan, se confía mucho en las personas también, puede ser eso, de que haya como bastante historia con los líderes que están en un proceso, entonces se sobreconfía y en otros como es más nuevo, entonces yo controlo. Y hay otras compañías también en donde todo su sistema y toda su organización pues es muy rígida o muy laxa, ¿verdad? O sea, sí, en ambos mundos. No sé, Osmar, si quisieras agregar. Gracias. Y tal vez preguntarte si alguna vez tuviste alguna experiencia con que algún CFO o algún CEO revisara algún control, no sé, una revisión de caja chica o que aprobara vacaciones. ¿En algún momento te pasó algo así? ¿Viste una organización de esa naturaleza? Sí, te voy a contar, fue en una industria de bebidas, era distribuidora de agua, ¿verdad? Y los permisos de las personas que están en las líneas de operación, o sea, los que están, por ejemplo, llenando los bidones y haciendo las aprobaciones de los permisos de sus incapacidades o días libres que necesitaban por X o Y motivo, si bien habían políticas, estas personas, por los turnos que cubren, que son 24 horas, habían algunos lineamientos específicos de darles sus 15 días de ley, más 5 días adicionales por cubrir un poco de que a veces hay jornadas de noche o de madrugada. Pero el permiso para esos 5 días, a pesar de que ya estaba normado, ya se sabía y estaba tan claro que decía no puede ser pegado a un feriado, no puede ser ni lunes ni viernes, no puede ser al inicio de su turno o al final de su turno para que no se tome como jornada extendida, sino que de verdad sea por necesidad, llegaba hasta el CEO. Y teniendo supervisores de línea de producción, o sea, habían como 6 líneas de producción, había un supervisor porque en unos llenan bidones, en otros llenan bolsas, en otros llenan otra presentación, teniendo supervisor, teniendo el gerente de turno y teniendo un director que era el de producción. Pero aún así, esos permisos llegaban hasta el CEO. ¿Por qué se hacía así? Porque en el pasado, pues habían ocurrido en donde coludían todos y entonces ya los 5 días eran ilimitados, ¿verdad? Entonces empezaban a cubrir, incluso se encontraron situaciones en donde tal vez la persona que llega a cubrir el turno no es el empleado en sí, sino que eran como hablado. Es un sector muy informal. Pero se imaginan una compañía que está sirviendo en todo el territorio de El Salvador con 70 ¿Cuántas, rutas, cuántas personas eran? alrededor como unas ¿Cuántas 350 personas eran? empleados, como 350. Wow. Sí, o sea, era demasiado cuando tal vez otro tipo de controles podría funcionar y la delegación también, medir, por ejemplo, por producción, medir por horas extras, monitorear algo que sea más de la gestión de la planta, ¿verdad? Ese es uno que se me vino ahorita como inmediato. Bueno, creo que hemos tenido clientes también en donde las diferencias de caja chica de centavos igual eran casos intolerantes y llegaban hasta un CFO, ¿verdad? Tal Ujú. vez el de caja chica, yo lo reencuadrara un poco porque a veces la diferencia, si bien pueden ser en centavos, yo sé que es un control y es algo que unas cajas chicas pues no van a ser de 20.000 dólares, vea. Por lo menos en los clientes que hemos tenido han sido como fondos más pequeños. Pero variaciones que sean chiquitas, la posición de esta organización era más por temas de ética. Y literal escuchábamos decir como, es que si me roben lo poquito, me va a robar en lo montón, cuando tenga como un montón. Entonces se iban más en temas de riesgo, ¿verdad? Por categorías que eran más de ética, de decir, si me robo un centavo o me robo un dólar, si yo le doy algo más grande, pues se lo va a robar, ¿verdad? Entonces, pero sí, definitivamente que incluso con ese lineamiento que era más de ética,
pues era un control bastante ineficiente que llegara hasta un CFO, sobre todo que estamos Ujú. hablando de una organización que tenía operación en 7 países. O sea, puede ser que alguien en Costa Rica que maneja un fondo de caja chica en un turno específico de 9 de la noche a 6 de la mañana necesite $300 de esa caja chica y tenga que enterarse el CFO hasta no sé cuántos días después, pero tiene que pasar por un supervisor, por un gerente de país, por un director regional y después llegar hasta el CFO. La verdad que sí puede llegar a ser, imagínense un proceso de expansión o que esta caja chica la empezaran a utilizar para algún proyecto de remodelación y necesitas hacer pagos más rápido o reaccionar de manera más rápido, no sé, con pagar compras de emergencia, etcétera. Puede ser ni siquiera para innovar, seguramente hasta cuello de botella en el día a día del negocio. Y justamente por eso te lo preguntaba, porque mi experiencia también he tenido casos como esos, en los que el control se definió en un punto X de la historia de la organización y en ese momento hizo sentido, digamos, el nivel de riesgo al que estaba expuesta esa organización en ese momento era demasiado alto como para que alguien dijera, no, esto lo tengo que delegar. Ahora, lo que sucede es que pasa el tiempo, las cosas cambian, lo único permanente que tenemos en esta vida es el cambio y ese control se quedó congelado. A eso me refería con un control congelado en el tiempo y está tratando de evitar algo que en este momento tal vez ya no necesitamos evitar. Veamos el caso, por ejemplo, de las aprobaciones de vacaciones que me contabas. Seguramente en un momento pudo haber algún evento relacionado con la seguridad industrial o algo que realmente pudiera ser relevante como para que esa línea de negocio dejara de trabajar, por ejemplo, se detuviera la producción. Pero claro, cuando esto se fue expandiendo y creciendo de alguna manera derivado del éxito de la compañía, seguro ya tenía otros mecanismos para asegurarse de que esa planta o esa línea de negocio no se detuviera. Entonces ya no tenía sentido esta aprobación del CEO que nos contaste. Y ahí es donde lo que platicabas de la evaluación de riesgos hace sentido en el marco de control. O sea, si estamos monitoreando constantemente nuestro nivel de riesgo, eso nos permite ir modificando las actividades de control y ir haciendo de alguna manera ese ambiente de control más ad hoc a la realidad de la compañía. Entonces, ¿y por qué estamos como redundando en este asunto? Porque de alguna manera es bien relevante entender que dependiendo del momento de la organización, va a tener diferente tolerancia al riesgo y debería tener en consecuencia diferentes actividades de control. Eso es bien, bien bonito. Y ahora, pasándonos al lado un poquito más positivo, ¿has tenido la oportunidad de una organización donde dijiste, wow, qué ágiles para efectos de control? No sé, tal vez algo de ciberseguridad que te llame la atención o para ¿Sabes? contarnos. Creo que por otro lado, ahorita se me viene, pero tal vez es el otro extremo, en donde eran esto Contanos. es una compañía, es un grupo grande, salvadoreño, regional, o sea, ya más latinoamericano, es de expansión, que entró en un proceso de expansión súper rápido, o sea, era colonización, llamémosle, para poder crecer. Y fue por otro lado, o sea, fue más a ser agresivo, ¿verdad? Entonces, tal vez control interno era mantenerlo dentro de lo mínimo necesario. Creo que sí es un buen ejemplo en el sentido que logró balancear dónde sí cuidar y dónde soltar un poco porque ha sido bien rentable, ha sido como un caso de éxito en esa expansión, no es que haya sido tampoco salir y expandirse de manera desordenada, sino que siento que fue un cliente que ha logrado como toda esta parte financiera, toda la parte back office, centraliza, controla y desde ahí habilita para que los países a nivel comercial logren y desarrollen que eso es probablemente el caso opuesto, ¿verdad? En donde se vuelve como un cuello de botella, decir, no es que me da miedo crecer, me da miedo expandir, o es como, no sabe cómo esta parte financiera o esta parte de back office habilitar para que se dé. En este caso creo que más bien negocio mandó. O sea, digamos, como mi visión de crecer, expandirme en tal país, de irme a Sudamérica, de irme a Norteamérica y arrastro mi organización para que me habilite, para que me apoye. Sí, sí he visto
Quizás voy a contarles un poco mi sentir, porque puede ser que haya crecido yo con estos pensamientos un poco más tradicionales. Al inicio era un poco incómodo, pero después cuando lo entendés, hace sentido de negocio, cuando uno ya se empieza a poner chips como decir, sí, pero es que el riesgo está en un momento distinto. Este cliente no está en un momento de, como de cuidar su vaca de efectivo, sino que está queriendo ir a traer más, está expandiéndose, está en nuevas geografías, se está enfrentando incluso a temas de cumplimiento diferentes en nuevos países, no en lo conocido, entonces le toca aprender también. Así que con ese mindset fue un poco más fácil también apoyar, digamos, como para entender. Sobre todo que lo que hacíamos era como identificar sus controles, documentarlos, saber cómo deberían de estar diseñados. Entonces, solo aceptar que en ese momento era algo que funcione para ese momento específico, ya habla de madurez de control interno, que probablemente hoy que ya está más establecido en algunos países, esperaría yo que esas matrices, esos controles estén evolucionando, ¿verdad? Que ya lo que servía antes, de donde una aprobación quedaba a nivel de país con montos millonarios, quizás ahora se revise y ya se revise como grupo a nivel de región, ¿verdad? Y evolucione una matriz de aprobaciones, por ejemplo, o un control que antes no existía porque necesitas accionar rápido, entonces simplemente lo dejas abierto. Ahora que ya está más estable dentro de una geografía, debería de ir y revisarse y ver si es necesario establecer algún tipo de revisión o algún tipo de workflow de aprobaciones. Interesante porque como te fuiste al extremo totalmente, justo recordé una experiencia. Esta era una compañía que era una compañía familiar donde uno de los miembros de la familia había estado durante muchos años como CEO y él había llevado a esta compañía pues a un nivel de madurez bastante amplio. Ah, él dentro de su forma de ver el negocio, pues había establecido una serie de lineamientos en políticas, en procedimientos y había retenido a cierto personal durante una cantidad de años importantes. De hecho, la compañía se jactaba de decir es que somos una compañía sólida, estable, ¿verdad? Sus ejecutivos con más de 15 años en la compañía, 10 años, 9 años en la compañía, entonces te hace sentir como wow, o sea, esta compañía retiene al personal. En ese proceso de cambio generacional llega un CEO traído, digamos, de afuera y lo primero que dice es, bueno, ok, ¿cuál es el objetivo de esta organización? Vamos a ir a expandirnos y queremos vender a Estados Unidos. Entonces vamos a exportar a Estados Unidos, sí. Y comienza a crear una línea de negocio paralela para la exportación. ¿Y qué sucedió? Esta nueva línea de negocio comenzó a llevarle problemas como, mira, no podemos hacer X cosa porque el control tiene que pasar por finanzas y finanzas no nos ha dado resultados. Mira, no podemos comprar X maquinaria porque no tenemos aprobación. Y él sí, pero yo ya lo probé. Pero es que finanzas no lo ha aprobado, entonces como finanzas no lo ha aprobado, pues no podemos comprar. Entonces se comienzan a dar ese tipo de situaciones en muchas otras áreas y este CEO decide quitar por completo todo el marco de control. Entonces dice, no, entonces como estas políticas, como me están diciendo que la política de compras dice esto y como me están diciendo que la política de finanzas dice esto, entonces no, estas políticas no sirven y las quita por completo. Y comienza a suceder algo interesante, que algunas cosas sí se comienzan a mover rápido, pero otras no. Y resulta que lo que sucede es que cuando el gerente general decía esto se hace porque se hace, entonces se hacía. Pero si no, él no lo decía, entonces pasaba todavía por el otro método, ¿verdad? Por el método de las políticas, que a pesar de que ya estaban de alguna manera derogadas, seguían en la memoria de las personas y las personas seguían haciendo esos procedimientos. Entonces creo que este es un ejemplo claro de esos dos extremos, ¿verdad? En uno en el que tenés algo bien definido para un nivel de madurez, para un apetito de riesgo y por el otro cuando querés ir sin control, ¿verdad? Con total libertad. Y creo que esos dos extremos en la vida real cuesta llevarlos a ese punto medio. De hecho, el trabajo con esta compañía va más por cambiar el mindset del CEO, es decir, demostrarle que el control interno en ese ambiente de control, en esas actividades de control,
no es que sea una camisa de fuerza, sino más bien debería ser el que habilite para que la innovación se dé en los márgenes de acción que él considera pertinentes y relevantes. O sea, la solución no era ir y quitar esas políticas, sino más bien ir y modificar esas políticas de acuerdo a sus nuevos objetivos. Y por ejemplo, ahorita que mencionaste el nivel de madurez, él bien pudo haber dividido a la compañía ya más estable, digamos, la venta local, digamos, con un nivel de madurez y un nivel de políticas específicas, y su nuevo negocio, digamos, su nueva línea de negocio, que es de exportación, con un nivel diferente y con un apetito diferente. Eso te hace sentido. Sí, y sabes que ahorita me acordé de otro ejemplo cuando hablamos de nivel de madurez, porque también en mi experiencia he visto clientes que como que suben de nivel de madurez, pero después los evaluamos dentro de un año, 2 años y como que han bajado de nivel de madurez. Entonces, como, ¿qué pasa? Te voy a contar una experiencia que no necesariamente cuando pensemos en procesos de innovación, si bien acá crecimiento, expansión y eso, como les decía, a veces puede ser tecnología. En este caso, el cliente pasó en SAP y migra a una nueva versión. Es un cliente, también era de consumo masivo, avícola, ¿verdad? Y en el momento algo pasó con la cartera y los límites de crédito que estaban aprobados a los clientes y empezó a detener varios pedidos. Entonces tenés, llenas de noche los camiones con los que vas a salir con un producto perecedero y que también hay que cuidar la cadena de frío. Mm. Entonces, volver a meter esto otra vez a bodegas, pues perder, en merma se pierden miles de dólares. Entonces lo que hicieron es, en el proceso que estaban cambiando para SAP, es liberen todo. O sea, ahorita no revisemos los límites de crédito, no veamos si el cliente está Mm. vencido, ni que si excede el límite de crédito, ahorita despachen siempre. Y eso pasó, ese control, que es muy bondadoso y muy bonito que trae SAP, o sea, porque realmente el diseño está automático, sale ahí Carla Rodríguez, y si tiene límite de crédito $1.000, pero ya tiene $1.000 en facturas, ya no te deja mandarle nada porque hasta que pague, o si está vencida, no te deja. O sea, creo que es un control que, a diferencia de otras compañías, tú sabes que los hemos visto manuales, ¿verdad? Y que van Manuales, pues. creando y muy reactivo. En este caso, se detiene el pedido. Ese fue el control que se quitó, ¿verdad? Porque simplemente mientras se hacían pruebas, algunos casos eran reales, otros no, otros clientes no estaban vencidos, otros eran la mitad, entonces empezaron, y para evitar que igual le despacharan, porque ahí hay un bypass de control, igual le despacho de contado, ¿verdad? O sea, para evitarme ese proceso de la restricción, lo que quitaron fue ese bloqueo. El tema es que pasaron casi año y medio sin ese bloqueo. O sea, una cosa es que mientras estoy migrando Wow. y estoy haciendo pruebas y estoy pasándome a SAP con esa nueva versión, y otra es que ya me quede como mi modus operandi, ¿verdad? Los problemas que vinieron después fue justamente como la antigüedad de la cartera, clientes morosos, clientes sobregirados, las garantías que se tenían ya no eran suficientes para cubrir las deudas que tenían, ¿verdad? Y reveló otro tipo de cosas. Entonces, y ahí costó bastante venir a cerrar esa llave. Porque pues de entrada, si llego yo y le digo, mire, lo que tiene que hacer es poner este control, voy a caer en el mismo problema de hace año y medio cuando estaba migrando en una operación Ujú. que ya está estable y ya está como ya en vivo, ¿verdad? Sí cuesta, o sea, creo que es parte como de lo que toca en el momento de que se hacen transformaciones, cambios, innovaciones, pequeños proyectos que estén en la organización, es mejor estar embedido desde el inicio para poder analizar en ese caso, probablemente lo que se pudo haber hecho en ese momento que se estaba migrando es un análisis de riesgos, segmentar carteras y sabes que a uno sí probablemente ponerles automático la carga masiva y el control automático y otros que en donde tal vez son supermercados muy grandes, cadenas que tienen garantías suficientes, tenés contratos, etcétera, manejarlos por excepción, pero no abrir a todo mundo por todo mundo ver. Sí. Ah, y para ir cerrando, ay, porque hemos pasado ahí por los componentes de manera, digamos, indirecta. ¿Te has topado con algún auditor interno que no haga función de auditor interno para hablar de las actividades de supervisión? ¿Algún auditor interno que aprobaba Siempre. nómina, por ejemplo? ¿Te suena? Sí, ¿Te me suena? suena a aquel modelo de 3 líneas. He visto auditores que hacen la consolidación de estados financieros
He visto auditores que diseñan políticas y procedimientos. Sí, que Eh, hacen flujogramas. Sí, he visto auditores que ajá, diseñan procesos, ¿verdad? Porque solo, digamos que hacer el flujograma, pero después le empezás a recomendar y le decís esta actividad no y todo, pues estás diseñando procesos. Sí, y sabes que creo que es mucho, es probablemente la realidad, o sea, es la gran mayoría de las organizaciones en la región, ¿verdad? Estamos aquí hablando con audiencia de Costa Rica y hemos tenido experiencias en Centroamérica, México, Colombia, y es muy común que eso exista, en donde por estructuras muy chiquitas, probablemente a veces por desconocimiento, o por no dar ese pensamiento del modelo de tres líneas de cómo a estructuras pequeñas definir esos roles y responsabilidades bien claros, pues la organización quiere resolver, quiere sacar, la persona esta, pues la organización quiere sacar su consolidación de estados financieros y el auditor pues tiene experiencia, ¿verdad? Es contador, así que dice, pues este me sirve y empieza a hacer Y lo la revisa al mismo consolidación. tiempo, lo hace y lo revisa. Ajá, pues sí, Así porque que es esto va a auditor, estar ¿no? bien. Porque es auditor. Entonces es como bastante común. Que he visto también, si cuesta un poco, te voy a ser bien honesta, cuesta en estructuras que son como bien chiquitas, pensar cómo definir esos roles y responsabilidades, pero no quiere decir que no se pueda. Sí se puede. Tal vez sí entraría un poco a hacer un diseño de controles un poquito más complejo. No me alejaría del nivel de riesgo, porque imagínate si a un auditor ya le pones, de entrada, si le pones la responsabilidad de diseñar un proceso, ya no lo pongas a auditar. O sea, ya, Ujú. por qué yo diseño un proceso y por qué yo voy a decir que está malo? O sea, si yo lo voy a dejar perfecto en mi cabeza, va a quedar bien. Entonces, pierde toda objetividad. Pero sí se puede, porque sí se puede cuando se trabaja en modelos colaborativos. También he visto figuras en compañías, de hecho, compañías grandes. Estoy hablando de compañías que venden galletas, chocolates en el mundo y tienen figuras, por ejemplo, de auditores de visitas, que son que alguien de otra... Hola, hola. Osmar, ¿estás por ahí? Hola, hola. Sí, Es creo que que creo que Carla se nos fue, seguro se tuvo un problemita ahí de internet. sí, yo también tengo problemas de internet. No sé si es nuestro sistema de... Es que ambos tenemos el mismo, en diferente país, pero es el mismo. Ah, No ok. sé si es el problema ese. Y se cayó la presentación, ¿verdad? Ah, usted la tiene, ok. Yo la tengo también, así que ahorita la vamos a poner y vamos a darle chance a Carla que vuelva en unos minutos. Me imagino que logre Excelente. recuperar. Justo estaba determinando si era yo o ella la que se había caído. ¿Me confirmas que puedan verlo? Sí, Osmar, ahí la estamos viendo. Buenísimo. Aquí me está esperando Carla. Sí. Bueno, me quedo dejemos la idea de Carla ahí en pausa y si quieren vamos repasando un poquito en lo que ella vuelve. Básicamente lo que hicimos Perfecto. ahorita fue explicarles y contarles un poquito de nuestra experiencia, cómo hemos visto cada uno de esos eh, componentes del marco de control y dentro de ese marco pues hemos ido haciendo referencia a algunos de los principios. Esa es la esencia, contarles un poquito con nuestra experiencia cómo hemos visto tanto un enfoque de control tradicional y cómo hay un extremo a la hora de soltar, digamos, todos estos elementos importantes de control
y no dar ese nivel de balance. Tal vez hago una pausa ahí. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna duda que hacer? Si no, pasamos a la siguiente slide. Yo lo que no sé es si me Adelante. escuchan. ¿Volviste, Volví, Carla? intenté Ya, volver. ya, te escucho. Sí, ya, Carla. Sí, pero ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Ah, ya estoy por acá. Perdón, se fue la luz en mi casa, entonces tuve que estar, ahorita estoy, creo que me ven bien, ¿se escucha bien? Sí, sí, todo bien. Ajá, Sí, buenísimo, perfecto. aquí estoy. No sé si quieres terminar tu idea antes de pasar a la siguiente slide. Ay, no, gracias. No, yo creo que podemos avanzar. Creo que aquí estaba hablando un poco como de, si te regresas, era solo como para cerrar, ¿verdad? Los casos en donde creo que les estaba hablando justamente como de alinearse y cerré con que ya toda la parte de control interno debería estar embedido dentro de la organización, o sea, como desde su inicio. Ujú. Correcto. Bueno, si quieres, avancemos entonces y hablemos un poquito de por qué está fallando. Ay, Súper, si quieres, voy acá. dale. A ver, ¿qué está fallando? Y creo que lo hemos hablado un poco de cómo cuando el control interno lo dejamos como bien rígido y lo tomamos literal, ¿verdad? En el sentido de control, solo porque sí, porque eso hemos aprendido, porque lo hemos heredado, porque lo que funcionaba de que este CEO aprobara las vacaciones para los operarios funcionaba cuando eran 15 operarios y ahora que son 300 ya no es viable, etcétera. Lo vemos acá en un ejemplo, ¿verdad? Básicamente aquí lo que queríamos traer era cómo cuando surge una nueva idea de un producto, un nuevo servicio, supongamos el ejemplo que les ponía de Walmart, de querer empezar a desarrollar comida para el espacio. Sé que está un poco loco, pero la verdad que con todo lo que está pasando pudieron salir por ahí con noticias próximamente. Y veamos cómo se identifica una necesidad de consumidor, hay una oportunidad de mercado, yo quiero expandirme hacia allá, voy a empezar con este nuevo producto o servicio y empiezo a ponerle lineamientos de control interno que existen ahorita para un negocio en marcha, para otro tipo de subindustria, para otro tipo de negocio. Entonces, no voy a tener de entrada desde su nacimiento de esta idea, no va a ser compatible el control interno. Y ahí vemos abajo la falla en donde no hay criterios claros para priorizar iniciativas. Si me pongo Ronnie me escucha, yo creo que se volvió a caer, ¿verdad? Sí, se volvió a caer. Debe ser que es Ahí está, allí. ya volvió. Ya, Ya ya volviste, está. hola. Carla, ya te vemos. Sí, ya te Aquí vemos. Uy, estamos. perdón. No se preocupe. Sí, no sé. Y es que saben que se está yendo y viniendo la luz a cada rato, pero estoy con mis datos. ¿Hasta dónde se quedaron? Me escucharon como el caso de con donde se empieza ya el desarrollo y la evaluación y Sí, se empieza el divorcio. donde hay un divorcio entre el producto Justo. nuevo y la priorización de iniciativas. Y les voy a contar un caso que se está viviendo ahorita. No es cliente mío, es una de mis mejores amigas que trabaja en una farmacéutica y están desarrollando dentro de esta farmacéutica una bebida deportiva. Y de entrada, la frustración de ella es que siempre viene alguien en finanzas, que seguramente es control interno, ¿verdad? Ella está más en el lado de farmacéutico, es químico farmacéutico, entonces viene del lado como de operación y producción y todo lo demás. Ujú, Y les dice, no, eso no se puede, no es que hay que cumplir con tal regulación y el challenge está haciendo de que sí, pero es que esa regulación es para medicamento. Aquí estamos sacando una bebida que va a ser alimento. ¿Verdad? Entonces, de entrada, ya empezás a ver que los marcos los controles que existen no es aplicable para este nuevo desarrollo. ya, claro. ¿Verdad? Y empieza a detener prototipos y pruebas. Si te vas a la siguiente cajita, donde es, es solo de estar como aceptando de que vamos a hacer estas pruebas, requiere demasiada burocracia a lo largo de las aprobaciones, ha Ujú, requerido educación también a la organización, porque ya no estamos hablando de producto farmacéutico, sino que alimento y bebida. Son ujú. otras normas
son otras entidades, es otro regulador, es probablemente requerís otra línea de producción, equipo diferente, equipo de llenado y todo lo demás diferente. Las pruebas, las recetas van a ser distintas. El perfil que se necesita para poder estar haciendo no es lo mismo un químico farmacéutico, ¿verdad? Que ella está dando su opinión, que Ujú. realmente tal vez alguien que tenga como conocimiento, no sé, sé que hay ingenieros en alimentos, ¿verdad? Etcétera. Entonces, El imagínense cliente es diferente también. el cliente, el perfil. Y ahí te vas al diseño del producto. El etiquetado es uno de los mayores retos. O sea, el etiquetado va a ser diferente. Y ya definitivamente se están dando cuenta que todas las matrices que tienen, los controles, el lobby que existe con el regulador, simplemente no está siendo viable. Pero ¿qué pasa? Que si te vas hasta las penúltimas y la de lanzamiento y la ejecución, comercial está hacia allá, queriendo expandir, porque hay un lineamiento y una necesidad de negocio de querer crecer. Ujú, Entonces, ¿qué va claro. a pasar? Lo que está pasando es que te dicen, yo como quiera mi bebida va a salir, contigo o sin ti, ¿verdad? Entonces, control interno, finanzas, auditoría, va por allá. Y al final, pues el negocio manda, porque al final, si se recuerdan, nace un negocio, nace con un sueño, con una idea de ser rentable. Un negocio no nace pensando en tener una función bonita de auditoría interna o de control interno. O sea, un negocio nace para ser rentable, ¿verdad? Para crecer, para lograr un propósito. Entonces, pues cuando lo ves, el propósito igual, casi que la bebida va a salir, se va a hacer todo esto y mejor vamos a aprender y vamos a tener riesgos materializados y sobre la marcha vamos a ir acomodando. O sea, creo que el ritmo, no es tanto en el ritmo, sí la velocidad a la que tenemos que ir con el negocio, pero más en el diseño y cómo pegarnos a ser aliados de negocio. Sí, Gracias. yo creo que ahorita que decís aliado de negocio, tal vez es este cambio de perspectiva o de mindset que tenemos que tener las áreas de control. Es decir, cuando viene algo que es diferente a lo que estamos acostumbrados a recibir, en lugar de rechazarlo de inicio y decir, mira, esto no va por aquí, hay que detenerse, hacer esa comprensión y tratar de buscar si realmente lo que se necesita es el control como lo estoy ejecutando hoy por hoy o una modificación a ese control para lograr el objetivo que se busca. Y ahí creo que podría fallar un poquito la educación que hemos tenido en los últimos años. Porque voy a serte muy sincero, yo no tuve la oportunidad en ningún momento de escuchar durante mi proceso formativo eh, procesos de innovación, por ejemplo, o procesos donde se hiciera un nuevo producto. Realmente yo lo que estudiaron fueron casos de empresas ya consolidadas, empresas que tenían ya todas las líneas cubiertas, ya tenían años de estar en el mercado y no se tenía como esa capacidad de entender cómo el control tenía que ir se maleando, digamos que no era algo rígido, sino más bien era algo que es maleable y que es modificable de acuerdo a las necesidades del negocio. O sea que es bien relevante, creo yo, como profesionales entender que el control interno no es rígido, sino más bien es maleable y a partir de eso demostrar, digamos, en el día a día de las compañías que podemos irlo modificando y adecuando sin perder nuestra esencia de alguna manera guardianes de ese control interno. Es pasar de una perspectiva de full protección a una perspectiva de protección donde hay que proteger y también flexibilidad donde se puede ser flexible. Creo que eso tiene mucho que ver con las personas que estamos en las organizaciones. Porque si bien es cierto, las políticas pueden modificarse, las políticas pueden derogarse, digamos, eso va a llevar un proceso un poquito más lento que el mindset de la persona que está ejecutando el control. Nítido. Seguimos, si quieres. Sí. Ok. Aquí lo que traemos rápidamente es como, como les decía, el modelo sigue vigente. O sea, creo que desde su diseño así estaba pensado también para mantenerse vigente. Quizás sobre la marcha sea mal interpretado. Y comparamos cómo un enfoque tradicional puede limitar, ¿verdad? Puede realmente detener. Eh, el primerito es uno que también a mí me gusta un montón. Creo que, Osmar, lo hemos hablado, el tema de cultura. En la medida, hemos tenido clientes también en donde un error no es aceptable y entonces, no sé, hago cambio, despido, cambio toda la estructura
y vuelvo y empiezo otra vez. Y ahí puede ser una moneda al aire, o gano y traigo Estas personas más charlas, preparadas. ¿por qué Eh, será? Creo que perdón, se le activó el micrófono. No, ahí aquí. Aquí. está. Adelante, Puede Carlos. ser como una moneda al aire, de que puede ser que gane y traiga personas con mejor ética, con mejores experiencias en control y eso, o puede venir y empezar otra vez de cero a construir cultura, ¿verdad? Entonces, aquí la verdad que las compañías sí deberían de pensar en temas de ambiente de control, en siempre crecer, en aumentar ese nivel de madurez y fomentar una cultura de innovación responsable. ¿Qué significa Ujú, eso? Es que cualquier aporte, cualquier mejora que puede venir de cualquier lado, ¿verdad? Y es bien interesante cuando hemos estado desde el lado de consultoría, escuchar que las mejoras en los procesos, que las mejoras eh, digamos, en el día a día, de ahí vienen las mejores ideas, porque al final son las personas que están ejecutando las actividades. Y a veces en esa operatividad está tan lejos de ese C-level, ¿verdad? Que por más que digan, quiero poner SAP S/4HANA, o no, me voy a pasar a Dynamics, o no, yo me quiero expandir y me quiero ir a India a centralizar una operación. Es, o sea, las mismas personas que están en los procesos en el día a día nos pueden dar luces de si eso va a ser viable o no y el por qué. ujú. Entonces, pero estar abierto a que se genere esa cultura de innovación significa que si vienen con una idea o si vienen con una idea y fracasan, no lo voy a castigar, ¿verdad? Porque es como mejor no hubieras aportado. Eh, la evaluación de riesgo en en el enfoque tradicional es un riesgo, yo no quiero entrar ahí porque algo malo me va a pasar, mejor lo evito. Y en cambio, un habilitador es que lo voy a hacer, como el caso que vimos de la bebida, nos está diciendo comercial y el CEO y toda la operación, es que igual vamos a lanzar la bebida y o venís conmigo o igual lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces, en ese caso, el riesgo es, veamos cómo lo podemos gestionar, ¿verdad? ¿Cómo me puedo pegar para poder hacer y dar siempre mi aporte? Eh, en las actividades de control, pues la verdad que aquí es procesos pasados, operaciones múltiples o el one size fits all. Ese me encanta porque realmente andamos con una política o con un procedimiento creyendo que nos va a servir con la misma estructura en los mismos países. Si nos hacemos más grandes o más chiquitos es la misma porque alguien así lo dijo en algún momento, ¿verdad? O en compañías familiares, porque el que lo fundó así lo hacía y ahora el que sigue pues lo tiene que hacer así porque sí, ¿verdad? Y estamos hablando de un enfoque habilitador donde los controles ya son proporcionales y mínimo viables. Por ejemplo, el caso que vimos de detener pedidos, en ese momento quizás es, bueno, lo mínimo viable es no puedo detener porque eso me implica muchísimas pérdidas, pero sí puedo hacer un análisis de cuáles sí detener y cuáles no, ¿verdad? Y eso sí requiere que estemos, si se fijan, en una función constante, de estar como trabajando constante y no esos modelos rígidos de ir y revisar con cortes y bloques, sino que más bien estar como proactivamente. No sé, Osmar. Sí, tal vez aquí me gustaría solo profundizar en la evaluación de riesgos. Una visión que se tenía hace algunos años y de hecho todavía se enseñaba hace unos pocos años es que el riesgo es de naturaleza malo, digamos. Un riesgo es algo negativo que puede llegar a suceder. Y este cambio es importante porque no debemos ver al riesgo como algo que no deseamos que suceda, sino más bien la probabilidad de que nos desviemos de ese objetivo que nos hemos planteado. Y solo cambiar esa forma de ver el riesgo hace que el modelo se transforme, porque no es lo mismo decir yo voy a evitar que esto suceda, a voy a monitorear que esto no se salga de los márgenes o de los límites que yo mismo me he planteado. Y surge el riesgo como oportunidad y surge el riesgo como amenaza en este sentido. Es decir, yo puedo tener un riesgo como oportunidad cuando el mercado me está pidiendo más de este producto que yo estoy sacando. Yo me había puesto una meta de 20 millones de dólares o de 10.000 dólares, pero parece que el mercado me está pidiendo 40 millones de dólares o 40.000 dólares. Entonces tengo un riesgo de oportunidad. ¿Por qué? Porque si bien efectivamente yo puedo vender mucho más, tengo que hacerme la pregunta de, ¿es mi operación o está mi operación lista para asumir ese incremento en la capacidad de venta? Si es producción, la línea de producción tiene la capacidad o la capacidad instalada para poder llegar a esos volúmenes de producción, o voy a sobreforzar esta máquina
y voy a comenzar a tener pérdidas por otras cosas. Entonces, es bien interesante cambiar la perspectiva, la forma en que vemos el riesgo, porque hace que el modelo también se cambie, ¿verdad? Yo podría establecer un control donde esté sobredimensionando la capacidad de la planta. Y es decir, mira, estamos a tope de capacidad, ya no podemos vender, aunque quisiéramos, aunque el mercado nos esté pidiendo, tenemos que mantener la capacidad de la planta óptima para evitar problemas de que se detenga la planta o que pudiéramos tener baja la calidad del producto o que estemos exponiendo a nuestros colaboradores a riesgos de seguridad ocupacional al tener operaciones extendidas. Por ejemplo, el riesgo de error cuando un humano lleva mucho tiempo trabajando, pues obviamente se incrementa. Entonces, tal vez solo quería hacer doble clic ahí porque es bien relevante que como profesionales cambiemos ese paradigma de que el riesgo solamente son las amenazas y verlo también como las oportunidades y que en ambas situaciones el control tiene que ir y ajustarse para esa realidad de que estamos viviendo. Gracias. Bueno, en información de comunicación, definitivamente, solo para Ah, cerrar, este es lo que me adelante. encanta, perdón, el de reportar solo fallas y desviaciones. Creo que parte de lo que hemos hecho también cuando hacemos, tal vez no en informes, hemos tenido clientes que han sido muy estrictos y decir, solo quiero los hallazgos. Pero en presentaciones, en la medida que tengamos como espacio para las audiencias en donde se van a reportar cosas, hay que reportar lo que se está haciendo bien también, ¿verdad? El chip de mejora continua tiene que venir, no solamente hacerlo como les decía, en bloques y venir después y decir esto es lo que está mal, sino que hacerlo de manera proactiva. Este es uno que me gusta un montón porque también crea cultura y ayuda al primer componente de ambiente de control en donde las personas van entendiendo el por qué tienen que estar haciendo actividades de control en su día a día. Así que también los invito a que cuando estén haciendo, sobre todo por ahí mencionaron a alguien de auditoría externa, cuando hacen las auditorías yo sé que se reporta solo los hallazgos y todo, pero si hay espacios en donde se pueda conversar de qué se está haciendo bien, si se pueden hacer comparativos de en qué se ha mejorado, ¿verdad? Qué cosas se mantienen como bien, eso la verdad que empodera desde C-level hasta el que está haciendo la actividad. Buenísimo, tal vez ahí algo que es bien relevante es que en las organizaciones exista solo una versión de la verdad. Es bien relevante ese componente. Trata de determinar si existe una sola visión de la verdad en la compañía. Y muchas veces, por ahí nos comenta Irene, eh, he estado en compañías donde, por ejemplo, hay dos verdades. Está la verdad del sistema, o sea, lo que el sistema tiene, y está la verdad de mi hoja de Excel. Y esas dos verdades hacen que haya una disonancia a la hora de tomar decisiones. Es bien crítico, por ejemplo, que no exista eso, porque si el sistema dice una cosa y si es el que todo el mundo puede acceder y todo el mundo puede revisar, pero mi Excel es el que realmente tiene los ajustes más recientes y tiene lo último, pero ese Excel solo está a mi disposición y solo yo puedo tomar decisiones con ese Excel, esto, créanme que puede provocar muchos problemas a nivel de control interno, porque vamos a estar tomando decisiones sobre una foto que ya pasó o sobre una foto distorsionada de la realidad. Así que ese componente que platicabas ahí, vital, ver tanto lo bueno como lo que tiene que mejorarse, pero también asegurarse de que haya una sola línea de la verdad en la organización, al menos en los aspectos más críticos y más relevantes. Súper. Bueno, avanzamos y antes de pasar a un ejemplo, es el mismo recorrido, ¿verdad? Que acabamos de ver de un diseño de un nuevo producto, un nuevo servicio, pero cómo se podría ver con un control interno un poco más flexible, más alineado a la realidad, más innovador, ¿verdad? Y pegándose para ser habilitador justamente de ese proceso. Desde el inicio, definir criterios para priorizar y validación desde el inicio. O sea, aquí creo que es como súper importante en donde figuras como de tercera línea, como un auditor, control interno, gestión de riesgos, gente de calidad, las que están en esta función de segunda línea, a su nivel estar desde el diseño de una idea, desde donde se entiendan los objetivos estratégicos y cuál es el rol que voy a tener dentro de mi función dentro de este proceso. Eso va a ser clave.
el establecer matrices de riesgos. Aquí hace un ratito veíamos de que se adaptaran para esos prototipos, porque definitivamente va a ser diferente de lo que tenemos de la realidad. En el caso que hablábamos, digamos, de si entramos en un proceso de construcción, pues las órdenes de compra se van a mover diferentes que lo que yo tengo ahorita con mis proveedores tradicionales, por ejemplo. Entonces, empezar como a hacer esos ajustes. Comités más proactivos y ágiles, eso es clave en donde no podemos tener en organizaciones en donde ya están como bien establecidas y tienen, no sé, sesiones una vez al mes, cada 2 meses, pero estás en un proceso de transformación que requiere esa flexibilidad y ese dinamismo y esa respuesta, buscar las formas en donde sea ágil durante este proceso de innovación. Y la revisión regulatoria, sobre todo. El caso que acabamos de ver de bebidas es uno en donde ya te diste cuenta que lo que tenés, que es farmacéutico, simplemente no aplica. Hay cosas, hay elementos y hay pues algunos elementos que sí, ¿verdad? Pero realmente toca empezar a ver en dónde me estoy metiendo y cuál es el marco regulatorio que yo tengo que estar considerando, ¿verdad? En el caso de los prototipos y pruebas, los parámetros para pruebas, aquí es bien interesante, y les voy a contar un poco lo que me decía mi amiga, es que si me dijeran, por ejemplo, mucho más rápido, vaya, mira, esto sí se puede hacer y todo, no tendría que sacar lotes enteros, sino que tal vez hacer en pruebas controladas y tener a las personas metidas ahí que entiendan qué es lo que yo estoy haciendo para que vean que sí puedo hacer, o sea, que me digan como por dónde sí, por dónde no, si hay una limitante de costos, si hay un tema de proveedores que tiene que negociar, que tal vez ella desde el lado de producción tampoco lo está viendo, ¿verdad? Que puede ser la cadena de abastecimiento, va a ser un reto y entonces compras tiene que hacer otro proceso, pero creo que en la manera que se integran, en la manera que se definen, es mucho más fácil establecer como esos pequeños controles o esos lineamientos o guías, llamémosle, en prototipos, que después salir y decir lotes enteros, no, eso no se puede, no es viable, ¿verdad? En el caso en la parte de producción y diseño, todo lo que se haga que se pueda automatizar, segregación de funciones y evidencias digitales va a agilizar, sobre todo en este mundo que estamos hoy con IA. Por ahí Osmar nos va a enseñar un ejemplo también con Analytics y todo lo demás. Va a hacer todo muchísimo más rápido. Después tenemos dashboards, alertas tempranas e indicadores claves. ¿Esto qué requiere de nosotros como función, digamos, de control interno? Pues primero que estemos como bien metidos con temas de tecnología que nos puedan servir, ¿verdad? Y estar en monitoreo constante. O sea, ya no como esperar a que se dé como todo ese gran lanzamiento y salgamos y después nos demos cuenta que tenemos algún tema regulatorio que se nos quedó pegado. O tenemos este caso que les decía de la cadena de abastecimiento, tal vez no tenga como el mejor proveedor, o en costos sí me va a afectar lo que tú estás viendo de mercado, de a qué precio vamos a salir, porque no logro cubrir márgenes, etcétera. Y al final, pues lecciones aprendidas, seguimiento y optimización continua. Eso solamente se logra con cultura. Que si exista en donde no haya de que si algo falló, si mi sistema de control interno falló, si hubo pérdidas, por ejemplo, de esta nueva línea, no hay castigo, sino que más bien hay aprendizaje y qué es lo que yo puedo hacer y me puede servir para mejorar. Y vamos, si quieres. Veamos un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de cómo llegar a conclusiones en una organización respecto de estos elementos de control interno que hemos hablado. Vamos a tratar de ir mapeando o de ir haciendo match lo que yo voy haciendo en la computadora versus lo que hemos ido platicando. Así que su colaboración es vital y si en algún momento tuve problemas de internet hace un ratito, así que si en algún momento se va la señal, tal vez me tienen paciencia, yo voy a volver lo más pronto posible. Voy a tratar de ir explicando lo que voy haciendo para que ustedes puedan ir tomando notas o comprendiendo lo que vamos a hacer. Vamos a tratar de llegar a conclusiones respecto del control interno desde los datos. ¿Me avisan que están viendo una pantallita negra en pantalla por encima o solamente Sí, están viendo la Osmar, presentación? ¿Ven la sí. pantalla negra? Buenísimo. Va. Vamos a hacer ahorita, vamos a entrar a Python desde una versión que a mí me gusta mucho, que es para análisis de datos, que se llama Jupyter.
Jupyter lo que hace básicamente es ayudarnos a que el código que podemos generar en Python sea repetible, porque es como un ambiente cerrado. Todo lo que vamos a ver aquí solo lo podemos hacer para este proyecto. Digamos que si quisiéramos armar otro proyecto es mejor crear otra instancia de Jupyter y al final nos va dejando como un historial de lo que vamos haciendo a nivel de datos. Entonces ahora lo que voy a proceder es a correr este pedacito de código que está aquí, que obviamente lo preparé antes para tener la sesión. Eh, y yo sé que como somos auditores, como somos contadores, el código no es en la gran mayoría de las organizaciones o educaciones parte de nuestra currícula. Entonces aquí es una invitación a que si el programar les llama la atención, que lo hagan como un hobby o si ya lo tienen ustedes incluido en su currícula, que aprovechen esas clases por lo menos a entender lo base. Estamos ante un momento en el que tal vez la programación ya no va a ser lo que era antes. Yo tengo que aprenderme todo el código para poder llegar a hacerlo. Hay muchas herramientas que ayudan a programar con líneas de texto sin entrar directamente al código. Así que, y esto va a ir evolucionando. Seguramente en algún momento ya vamos a poder crear código solo explicándole a una computadora qué es lo que deseamos. Entonces, creo que hay que aprovechar ese momento en el que estamos teniendo de innovación. Creo este va a ser el momento más lento de la carga de datos. Lo que estamos haciendo ahorita es yendo a traer este DMG que tengo por acá, que se los tengo como ejemplo. Y quiero que noten que en esta carpeta solo tengo otra carpetita que es SOS, si en caso esto falla. Entonces vamos aquí a tener que ir a lo que yo ya hice. Y el código. Este archivo que tienen acá es el mismo archivo que tengo yo acá abierto. Así que eso quería que lo notaran para que vieran cómo vamos a ir haciendo esta revisión relacionada con el control interno. También quiero que noten que aquí hay un asterisquito. Eso quiere decir que está corriendo un proceso. Y cuando termine este asterisquito va a salir un número y ese va a ser el número de intentos para que este código saliera. Si ven un número alto, que ahorita ya no me recuerdo qué números va a aparecer por ahí, no crean que es que yo intenté muchas veces, es que esto así es, o sea, no es que haya cometido errores, sino más bien el hecho de hacerlo una y otra vez es parte de cualquier tema que tiene que ver con código, la prueba y el error. Tal vez para contarles un poquito del perfil de esta compañía de la que estamos trabajando en este momento es una compañía grande, es una compañía, por ahí van a ver la cantidad de registros, solo estamos subiendo los meses de agosto a diciembre, entonces son agosto, septiembre, octubre, 5 meses de los 6 y van a ver que tiene una cantidad de registros importante. Eh, en las fases de análisis de datos, para uso de control interno, porque así es como lo vamos a usar aquí, siempre es importante entender el perfil de los datos. Esta compañía tiene SAP, entonces lo que estamos teniendo aquí es un reporte de SAP y nos va a dar una idea de cuántas transacciones tiene la compañía desde tanto automáticos como manuales. Obviamente, por ser un efecto de control interno, vamos a dar un doble clic en la parte manual, pero sí vamos a entender cuál es esta relación entre lo manual y lo automatizado. Y Carla, ahorita que recuerdo manual y automatizado, ¿cuál ha sido tu experiencia en compañías de la región en esa relación entre manual y automatizado? En controles. Ujú. ¿Me Tenemos a escuchaste, Carla? Carla. ¿O estás en mute? Carla, ¿estás en mute? No. Creo que se cayó mi red. Ya, ahora sí. Ahora te vemos. Ajá, ok. No sé si escuchaste mi pregunta. No, me quedé Ah, en la, la, ajá. pre- la pregunta era que, ¿cuál es tu experiencia en la relación entre controles manuales y controles automatizados en la región? Entre controles manuales y controles automatizados, de todo un Sí, poco.
he visto clientes que tienen el potencial para automatizar un montón de controles y no lo hacen, ¿verdad? Tienen SAP, por ejemplo, y no hay. Eh, Otros que hacen el control automático, pero por alguna razón las personas no confían y hacen el control manual, entonces lo hacen dos veces. Em, y creo que al final sí hay como bastante resistencia a confiar en temas automáticos. Creo que lo que he visto, tal vez en compañías que ya son reguladas, públicas, que cotizan en bolsa, sí he visto una proporción que es más del 50% ya es automático, ¿verdad? Porque son organizaciones muy grandes. Pero en la región te podría decir que no llega ni a la mitad lo que se hace de control automático, incluso teniendo la Es cierto. tecnología. Ajá. Gracias por contarnos, porque de alguna manera es cierto, incluso en las organizaciones locales que tienen SAP o tienen Microsoft, o digamos, algo de Microsoft o cualquier otro de los Oracle. ERPs grandes o Oracle, no logramos a un porcentaje alto de entre la relación entre automático y manual. Bueno, ya cargó nuestro archivo de datos. Por aquí ven la ingesta. Tiene 528.000 registros en 5 meses, entonces es una data bastante interesante para poder trabajar. Nos marcó el número uno, no sé por qué. Ah, bueno, porque empezamos, pero bueno, este es el número uno y ya terminó. Por ahí nos da algunos datos adicionales que siempre es recomendable decirles que cuando estén trabajando con análisis de datos, siempre es importante que entiendan el archivo que están utilizando. Vamos a pasar al siguiente paso. El siguiente paso va a ser un detector de mentiras, le pusimos aquí. Vamos a hacer la ley de Benford. La ley de Benford es un modelo matemático que dice que para un conjunto de datos ya se sabe qué porcentaje de veces tienen que aparecer los números en ese set de datos. Es decir, del 9 al 1 si no recuerdo mal, ¿cuántas veces tiene que aparecer el 9? ¿Cuántas veces tiene que aparecer el 1? ¿Cuántas veces tiene que aparecer el 3 como primer número de esos valores? ¿No? Entonces, eso es lo que mide Benford. Y a partir de ahí, vamos a correrlo. Ahí ya corrió. Este, este es nuestro resultado. Por eso les decía que al inicio lo primero es un poquito lento, pero luego ya nos vamos a ir muy rápido. Y ahora analicemos la gráfica. Si ya sabemos que la ley de Benford dice que el uno tiene que aparecer 29, bueno, casi un 30% de las veces, el 2 un 18, la línea azul es la frecuencia, no, la línea roja es la frecuencia de Benford, la línea perfecta, entonces aquí estaríamos. Veamos este. Nos dice que el 2 hay una pequeña desviación. ¿La ven por acá? ¿Qué implicaría esto? Que aquí puede ser que exista algunos elementos en ese conjunto de datos que no están correspondiendo a la ley. Vemos aquí hay otro gap, ¿verdad? Donde hay una separación. Aquí pareciera que el 4 está muy bien, el 5 bastante bien, el 6 muy bien, el 7 bastante bien y luego el 8. Entonces tenemos desviaciones en el 8, el 3 y el 2. Y aquí me detengo y pregunto, ¿creen ustedes que deberíamos de, deberíamos de concluir que esta compañía está haciendo fraude o alguien en esta compañía está haciendo fraude? ¿Creen que con este dato así puro y duro podríamos concluir? ¿Qué decís, Carlos? No sé, vamos a ver. A mí el tema de fraude me gusta enfocarlo así con el tema people y todo lo demás. Entonces no concluyo Exacto, ajá. todavía. Ujú. Digamos que si bien digamos, tenemos una línea, una curva perfecta, las desviaciones son esperables. ¿Quiere decir que estamos encontrando fraude? No, pero quiere decir que vamos a tener que ser un poquito más cuidadosos a la hora de ir y entender ese control interno. Cuando hablamos de control interno, no necesariamente hablamos de fraude, pero sí es uno de los elementos importantes del control interno. Digamos, si una compañía
tiene dentro de su marco de control interno considerado el fraude, ya se dice que esta compañía tiene un nivel de madurez, digamos, más allá de básico. Es decir, se habla abiertamente del fraude, se sabe cuáles son los controles antifraude, hay línea para denuncias y hay todo este mecanismo para asegurarnos de que si alguien detecta, un humano detecta que a otro está realizando fraude, lo pueda denunciar con las medidas de seguridad necesarias para no perder su trabajo, digamos, o arriesgar su integridad. Entonces aquí vamos haciéndonos un perfil de la compañía. Parece que bastante cercano a la realidad, pero con algunas variaciones. Vamos al siguiente. Vean siempre acá porque es rapidísimo ahora. Ahí ya cambió. Va. Ahora es 3 porque vamos con la nueva numeración. Va. Vean esto. ¿Qué hicimos aquí? Tratamos de entender cómo están sucediendo las operaciones en el día a día de la organización durante estos meses. Es decir, al notar yo que había ciertas variaciones en los números de Benford, mi siguiente pregunta es, ¿cómo opera esta organización? O sea, ¿qué tan estable es la operación? ¿Será que tenemos picos de trabajo? ¿Será que es manual, es automático? O sea, ahí comenzamos a tener dudas y aquí estamos entendiendo la organización desde los datos, que es el nuevo paradigma de entender el control interno, porque en la versión anterior de control interno era, vamos y reunámonos con estas personas, entrevistemos a todos, de ahí de estas entrevistas definamos cuál es lo importante, vamos a hacer recorridos y después de esos recorridos hagamos el flujograma y entendamos cómo están los procesos. Va, eso no es que lo hayamos dejado de hacer, sino que de forma paralela vamos entendiendo la historia que nos cuentan los ejecutivos con la historia que cuentan los datos. Entonces, claro, si vengo en una organización donde todos me dicen que esto es súper ágil y que todo aquí está bien y que la información siempre está disponible, yo me detengo y pregunto aquí, vean la línea azul, dice que es el volumen de pólizas manuales que se hacen por semana durante esos meses. Entonces se hacen 1.200 pólizas en la semana 1, 2.000 en la semana 2, 1.500 en la semana 3 y en la última semana 10.172. No sé si logran ver el número aquí por el colorcito, pero aquí está 10.172. Va. Ahora yo pregunto, a ver si alguien se anima. Si yo voy al sistema la semana 3, digamos el día 21, y descargo un reporte de compras o de ventas, o incluso el estado financiero, ese estado financiero me mostraría la realidad de la compañía de esa fecha. ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguien se Hola, no, anima a no, yo me responder? animo. ¿Sí? ¿Quién No, y dice? de hecho está un toque raro porque si sigue como un patrón de semana uno 2 y 3, pero al final, al cierre de los estados financieros, que es como la 4 normalmente, se dispara demasiado. Sí se puede disparar. Yo de hecho estaba preparando un comentario porque nosotros en Audi externa hacemos una prueba similar. No es igual que en Audi interna, estoy al tanto porque nosotros hacemos más como para buscar cuentas, digamos, de riesgo de fraude para NIA 240. Entonces, lo que es Benford normalmente lo usamos como con programas tipo IDEA y lo que son como ciclos de negocios, lo que uno sí lo programa, como programar qué cuentas tienen sentido con qué o con qué no. Entonces, cuando a uno le saltan como cierres donde hay demasiadas cosas manuales, no, no está bien. O sea, eso hay algo extraño, probablemente están metiendo ajustes raros. Para mí, digamos, si agarramos como semana, por eso lo normal es hacerlo como con todo el mes, no nos va a ninguna de las primeras semanas van a reflejar la realidad. Lo raro está en la 4. Buenísimo, gracias Irene. Y veamos lo interesante, porque Irene dice nosotros lo usamos para auditoría externa. Entonces vean que se utiliza la misma herramienta para llegar a conclusiones de auditoría externa y también se llegan a conclusiones para hacerlo desde auditoría interna o desde control interno. Recordemos que aquí lo que estamos tratando es de entender a la compañía y si su control interno es lo suficientemente bueno de acuerdo a su realidad. Pues gracias Yo Irene por quisiera, participar. no, Adelante, Carla. es que quisiera agregar, porque, y pegarlo con innovación, porque por ejemplo, como dice Irene, imagínate que, y si tomáramos esto, por ejemplo, para un proceso de una implementación de un ERP,
y no lo hacemos de manera constante, probablemente diseñaríamos controles automáticos con esta nueva herramienta que no van a ser viables para la realidad del negocio. O sea, creo que ahí es donde está el toque, en donde ser analítico, o sea, hacer este tipo de analíticos, y eso es lo que nos va a dar como la foto completa para poder decir qué es viable y qué no en cómo se va a ir moviendo el negocio. Ujú. Y de acuerdo, y dar soluciones o iniciativas que sean alineadas a la realidad del negocio, ¿verdad? Eso, y vamos al siguiente, si quieren, vamos al siguiente. Aquí vamos a tratar de encontrar eh, cuál es la relación. Una compañía que tiene SAP. Entonces, a través de una transacción de SAP, podemos saber cuánto se compró a través del flujo completo de compras y cuánto se compró sin orden de compra. O sea, obviamente yo puedo hacer compras sin orden de compra y hay una transacción específica para hacerlo. Y lo vamos a hacer así. Y ahí está. Vean esto y sigamos la discusión. Ya vimos que los números de Benford nos dan variaciones. Ya vimos que las transacciones se registran la gran mayoría la última semana, o sea que cualquier análisis en la semana uno, 2 o 3 del mes va a ser sobre una información que está desactualizada. Y ahora vamos a irnos un poquito al lado de compras y veamos teniendo SAP, ¿cuál es la relación entre compras sin orden de compras, lo que se llama Maverick Spend, versus el flujo completo de compras? Y vean lo interesante, nos dice que un 35% de las compras van por el flujo completo y un 64,7% van por la forma de Maverick Spend. Y aquí pregunto, ¿alguien se anima a comentar esta gráfica y decir si lo que nos está mostrando está bien, está mal, y tiene que mejorar, podría mejorarse? Eh, si hablamos de control interno, ¿cuál dirían ustedes que es el mejor método para realizar las compras? ¿Será que nos vamos por el flujo completo o nos vamos por el Maverick Spend? Y aquí abrimos micrófono a ver si alguien nos quiere comentar esta gráfica o si alguien lo ha visto antes y ha encontrado algo parecido. Uy, pareciera que no No quieren tenemos platicar. quórum. ¿Quieren? Bueno, Bueno, contame, bueno, Irene. yo estoy bien con participar. En mi opinión está mal, porque tenemos muchas compras sin orden de compra, entonces no se está siguiendo como el orden de registro. Y eso, de cuando, por ejemplo, cuando tratemos de muestrear o ver lo que están haciendo, no vamos a poder ni validar lo que compraron, ni tener como información real de lo que se compró y por qué se compró y cuándo se compró, aquí en cantidad y todo eso. Gracias, Irene. Sí, y creo que ya te voy a dar chance de opinar ahorita, inmediatamente después. Y creo que lo que dice Irene me parece bien relevante, porque si bien es cierto, el Maverick Spend podría tener su propia política, es decir, qué se tiene que hacer cuando no hay un proceso completo. Si tenemos una herramienta como SAP, que es de lo mejor que hay en el mercado en términos de RP, va a dejar toda esa trazabilidad de la que hablaba Irene, sin que tengamos que documentarla. No hay necesidad de documentar lo que ya va a quedar documentado a nivel de sistema. Entonces, seguramente esto deberíamos de darle vuelta. No debería ser un 65-35, sino más bien debería ser un 95-5, digamos desde mi perspectiva. Y ahora sí te doy la palabra, Carla, adelante. No, es que, ¿sabes? A mí el tema este de compras es uno de los que más me gusta, ese proceso. Y lo veo como lo que cuando he visto que compañías están en procesos como de crecer o cuando mercadeo va y necesita todo como súper rápido porque está en un lanzamiento y eso, es uno de los que esa proporción de que se vayan sin orden de compra se va haciendo cada vez más grande. O sea, creo que esto, si bien no es correcto, refleja un montón la realidad de las organizaciones, ¿verdad? Es uno de los que requiere como más reto diseñar algo, porque el que nos esté saliendo un montón que va sin orden de compra nos está revelando igual algo de la organización. O sea, algo Ujú. puede ser de que si lo están bypaseando, el no pasar el flujo completo, es porque
probablemente el flujo completo está siendo como muy engorroso o un cuello de botella para lo que necesita la realidad de negocio. Entonces, si bien ese es justamente el mindset que hacer con cada resultado, de ver, de decir, Ujú. como, pero ¿por qué está pasando tanto por ese otro lado? Y no creo que todo el mundo esté coludiendo para tener fraude ahí o que le esté comprando a sus amigos o se confíen o no confíen que se lo van a probar. No sé, o sea, creo que pensando un poco en la intención positiva que pueden tener, quizás es algo de que la dinámica que está teniendo la organización en este momento requiere más agilidad que seguir el flujo completo. Yo creo que de lo primero que dijiste, rescato que es cultura. O sea, puede ser que sea un choque cultural. Es decir, veníamos de un proceso que era sin tecnología que habilitara las compras. Ahora que ya la tenemos, nos quedamos pegados en la versión anterior. Y aquí es donde la parte de el liderazgo, es decir, cómo el liderazgo transmite ese deseo y ese apetito del riesgo, hace que la organización se mueva o no se mueva en una dirección o en otra. No basta con poner herramientas, no basta con traer el SAP, el Oracle, el Microsoft Dynamics, o sea, no basta con eso. Tiene que ser acompañado con change management, es decir, una gestión del cambio para que las personas adopten eso y también tiene que ser aportado con el siguiente punto que dijiste, Carla. Es decir, ¿este proceso se diseñó para nuestra organización o hay algunas áreas de nuestra organización que no pueden esperar todo el flujo de compras, digamos, que se ha establecido? Y yo creo que esas preguntas nos tienen que hacer sentido con los componentes de control interno y con los principios de control interno y cómo esto se va a ir retroalimentando. Y al final, estas grafiquitas que traté de irles extrayendo de la data, lo que hace es precisamente eso, que veamos que a través de los datos también se puede entender el marco de control interno y que se retroalimentan a sí mismos. Es decir, no dejemos al marco de control interno como que fuera, ay, sí, qué bonito se ve el cubo, qué bonitas los 5 componentes, qué bonitos los 17 principios, yo me los aprendí, pasé el examen y luego cuando ya me voy a mi organización ya se me olvidó. No, tratemos de hacer ese merchant, lo que dice la teoría, digamos, lo que dice el marco de referencia, lo que se vive en la organización y cómo puedo yo desde mi perspectiva de profesional, dar resoluciones o dar soluciones un poquito más profundas. Entonces, ves, por ejemplo, ahorita Carla, que podríamos hacer algunas iniciativas para tratar de determinar esto es porque se lo están paseando solo porque sí o es porque no está ad hoc a la organización. Eso es diferente a pensar en que simplemente la organización está haciendo lo que quiere, digamos así, si lo vemos así puro y duro. Y también mantengamos el escepticismo profesional como lo dice Irene, es decir, ¿dónde es más fácil cometer fraude? ¿Será que es más fácil cometer fraude con el flujo completo o por el Maverick Spend? Seguramente por el Maverick Spend. Entonces, vamos teniendo esa perspectiva bastante amplia, que es decir, vamos mejorando el control interno, vamos entendiendo y mantenemos ese escepticismo profesional de algo puede estar pasando aquí, algo puede estar pasando aquí. Vamos a ir a la siguiente fase y tal vez aquí quería contarles un poquito de que vamos a utilizar DeepSeek. DeepSeek lo vamos a utilizar, pero en un entorno local. Y eso es el cambio de mindset que quiero que tengan también respecto de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede ser segura. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Bloqueen cualquier página de inteligencia artificial en las organizaciones y bloqueen todos los plugins para que no puedan tener inteligencia artificial en Excel, en PowerPoint y que no tengan, porque es muy peligroso que todo esto que es nuestro de nuestra organización se vaya a la nube. Eso es algo que se vive en las organizaciones hoy por hoy, pero creo que lo que no se ha visto es que se puede tener versiones más pequeñas, obviamente no van a tener la misma potencia que tienen los modelos que están en la nube localmente. Y lo que vamos a hacer ahora es, yo ya instalé previamente una herramienta que se llama Anything LLM, que es básicamente un gestor de versiones chiquitas de las inteligencias artificiales. Y dentro de ese gestor de inteligencias artificiales descargué DeepSeek, que es una inteligencia artificial que a mí me gusta mucho la forma en que hace el procesamiento.
Entonces ahora lo que voy a hacer es darle los resultados a DeepSeek en mi máquina para que los datos sigan siendo seguros y me dé algunos pre-resultados. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Aquí lo están viendo. Va a haber una redacción automática con inteligencia artificial y en este caso yo utilicé DeepSeek y está llamando a un modelo local a través de Olama. Olama es esto que les decía que se llama Anything LLM. Creo que gran parte de los retos que tenemos cuando hablamos de control interno, cuando hablamos de auditoría interna o incluso de auditoría externa es la agilidad que tenemos para poder llegar a conclusiones. Y creo que aprovechando estas herramientas que tenemos ahorita, por ejemplo, estamos en un ambiente de Jupyter con Python y vamos a poder utilizar un modelo reducido de una inteligencia artificial para poder tener un una presentación relativamente lista para presentar. Entonces ahora vamos a regresar aquí a mi carpetita y se recuerdan que solo teníamos dos archivos. Teníamos el código y teníamos el DMG, que fue lo que platicamos. ¿Se recuerdan que les dije? Estos dos. Ahora tenemos la gráfica de Benford, tenemos lo que hizo DeepSeek, la gráfica del efecto de cierre y el Maverick Scan. Y vamos a abrirlo acá. Y esto fue lo que hizo DeepSeek. Si se dan cuenta, aquí está. Dictamen, ya me atreves. Vamos a, vamos a cerrarlo para asegurarnos que sea este. El de ahorita, las 9:48 horas. Sí, este es. Solo el nombre cambia y se llama 3. Listo. Entonces, ¿qué hizo DeepSeek? Le dimos los resultados y nos generó una primera presentación, una primera versión. Estoy utilizando aquí una herramienta que se llama VS Code y dentro de VS Code una librería que se llama Mark. Y vean lo que hizo. Lo que fuimos trabajando, ya no lo hice en una presentación que es bastante utilizable. Vean que dice que encontró la inteligencia artificial ante el análisis de la gráfica. Nos puso que reveló una anomalía masiva en el dígito 8. O sea que las otras para la IA la aparecen en el dígito 2, en el dígito 3, no son tan relevantes como en el dígito 8. También nos dice que hay un efecto cierre, que era lo que platicaba Irene, que es todo pasa durante las semanas, todo normal, y luego un efecto cierre. Todo lo tengo que meter en el último día. Y también nos está diciendo que hay una proporción de capital expuesto en el Maverick Span. El 64% del dinero está comprometido porque no pasó por el proceso completo, y en este caso son 623 millones. Nos da unas recomendaciones adicionales. Y aquí la pregunta del $1.000.000. ¿Está listo esto para que yo lo lleve a una junta directiva, a un comité de auditoría, a un CEO, a un CFO? Qué dice el público? ¿Eso está listo para que lo llevemos? Porque ya tiene formato, o sea, la presentación ya tiene formato, ya está bastante lista, digamos. ¿O hay alguien que diga que sí o alguien que dice que no? Yo. Ah, sí, parece. Gracias, Carla. Gracias. Sí. Todavía no. Somos amantes de la inteligencia artificial, pero por diseño somos amantes de la inteligencia humana. Entonces, creo que nos puede dar como bastantes elementos, bastantes insights, un montón de herramientas. O sea, creo que es un outcome como bastante útil para afinar y tener la conversación ya y el pensamiento crítico. Exacto, gracias, Carla. Sí, definitivamente de eso es. O sea, si se dan cuenta, utilizamos las diferentes herramientas para hacerlo rápido. En cuestión de minutos, logramos tener una presentación bastante lista. Pero claro, o sea, no se trata de agarrar esto sin que yo me detenga a pensar todo este análisis que hicimos, que nos ayudó Irene, que hicimos con Carla, que platicamos, que discutimos, eso hay que hacerlo. O sea, hay que detenerse, hay que hacer escenarios, hay que preguntarse, hay que agregar otros análisis para robustecer esto. Es decir, todo esto que hicimos ahorita nos permite hacerlo más rápido, pero no quiere decir que no vamos a hacerlo tan profundo como lo hacíamos antes. Y de repente
la conclusión es, mira, hay que contrastar esto contra nuestros recorridos, hay que contrastar esto contra las entrevistas, hay que contrastar esto contra otros datos para llegar a una conclusión más profunda. Vamos a regresar ahora a Súper. nuestra presentación. ¿Me confirmas que la vea? Sí. Listo. Y Y no seguimos. sé cómo estamos de tiempo porque creo que nos tardamos un Sí, poquito creo que más ya en tenemos la... como, les prometemos cerrar en los próximos 10 minutos. Ok. Eh, si quieres, dale. Creo que esto resume un poco lo que hemos estado conversando, ¿verdad? Básicamente que control interno lo vemos aquí embedido en el modelo de tres líneas. Se construye desde la operación todo el tema de cultura, todo el tema de que nos den datos que tengamos como en ese día a día. Se va a fortalecer en estas funciones. O sea, creo que lo que les decía, que a mí la segunda línea me gusta mucho porque podemos dar perspectiva, podemos apoyar, podemos a veces arremangar y apoyar a la operación y se va a validar con esas terceras líneas que son ya independientes y que vamos a empezar a verificar que sí funciona. Este modelo es bien bonito, a mí personalmente me gusta porque realmente no está pegado a un tamaño de organización, sino que está definido por roles y responsabilidades. Entonces, incluso a un emprendedor, si se logra poner diferentes sombreros, lo podría utilizar, pero siempre y cuando existan como claridad en qué funciones o qué rol tengo dentro de este modelo, independientemente del tamaño, de la geografía o de la estructura que tenga la organización. Si quieres, nos vamos a la que sigue y es los 5 takeaways que les queremos dejar hoy. Vamos a hablar también para cerrar un poco como de los skills que se necesita como nuevo profesional. Pero los 5 takeaways de lo que acabamos de hablar es, bueno, diseñar desde el riesgo y no desde el miedo, ¿verdad? Eso es una de las cosas como bien importantes, es el análisis de riesgo tiene que ser constante, tiene que tener vida, no puede estar estático y enfocado en hechos pasados. O sea, si ya nos cometieron un fraude de una naturaleza, es no voy a poner controles y a cerrar llaves por todos lados solo porque para que no me lo vuelvan a hacer. Es, tengo que entender la nueva realidad del negocio, tengo que entender si ahora tengo como controles automáticos, si tengo tecnología, si la estructura es diferente, etcétera, ¿verdad? Para poder decidir y definir diseñar el nuevo control. El segundo, integrar control desde el inicio. O sea, desde el inicio, ojalá mucho de lo que hemos escuchado, yo por lo menos he escuchado al menos a 2 CEOs que ya tienen compañías que lideran, tienen décadas y dicen, puchi, que es que si cuando hubiera estado chiquito yo hubiera como que contemplado esto, hubiera crecido de manera diferente a saber a dónde estuviera, ¿verdad? Entonces, creo que el proteger el negocio y hacerlo ese control y esa protección razonable desde puro inicio de verdad agrega mucho valor porque pudiéramos estar apoyando en minimizar pérdidas. Todo lo que sea repetitivo, tratar de automatizarlo y liberar el criterio humano, eso es para control interno, para auditoría interna, para la profesión en general y hasta ustedes en calidad de estudiantes también se los invito en todo lo que sea como fácil que las IAs les ayuden o las tecnologías les ayuden a habilitar lo que no requiera como ese procesamiento crítico, háganlo. Eh, Diferenciar pilotos de operaciones masivas también, porque puede ser un stopper en procesos de transformación, de implementación de un nuevo ERP, de expandirse, de querer venir y mejorar un proceso, es saber que un piloto no es lo que va a reflejar la realidad de cuando yo ya esté haciéndolo esto en gran escala. Entonces, eso va a permitir que las pruebas duelan menos, a venir y hacerlo como ya poner control cuando ya estoy como con un proceso ya establecido. ¿Verdad? Y sobre todo medir para aprender y no solo para reportar. Esto es como bien importante, sino que hacer como esa cultura de mejora continua, de lecciones aprendidas, de qué es lo que debería de ajustar y hacerlo de manera como que sea como embedido en parte de la cultura, que sea súper monitoreado constante. Y quiero cerrar, si querés, nos vamos a la que sigue, que esto se lo lleven, ¿verdad? Mucho de lo que también presentó Osmar acá es porque es una realidad que como profesionales ya no vamos a ser el tradicional auditor o el de control interno que está como by the book, ¿verdad? Sino que tenemos que entender cada vez más. Aquí traemos algunos temas y es que los riesgos están cambiando más rápido que los modelos tradicionales. Estamos hablando de riesgo de inteligencia artificial, de toda la parte de tecnologías disruptivas. Ya no podemos estar pensando como
el riesgo de la continuidad del negocio, el riesgo de que no hay segregación de funciones o que qué va a pasar con la cadena de abastecimiento. Adicional a todos esos, estamos agregando estos nuevos, ¿verdad? De uso de IA, de ciberseguridad, etcétera. La automatización y el analytics ya son parte del futuro del control. Eso a mí siempre me gusta decir que todo esto es hoy. O sea, ya no estamos hablando de esa función de control interno del futuro, sino que es que ya hay que hacerlo y ya estamos en esa realidad. Así que en la medida que más rápido nos metemos en esa ola, más rápido vamos a poder a subir nuestro nivel profesional. ¿Qué está pasando? Pues las organizaciones están utilizando inteligencia artificial, automatización y analytics, ¿verdad? Para modernizar controles y los riesgos están evolucionando a volverse más complejos con estas nuevas realidades. Entonces, tenemos que estar metidos en esta ola. No sé si quieres agregar algo aquí. No, yo creo que tal vez solo reforzar que hay que tomar esto como una oportunidad también, no abrumarnos de decir no entiendo esto. O sea, están ante una oportunidad de aprender cosas nuevas en un momento importante de la humanidad, diría yo. Hace algunos años se hablaba de esta de la revolución 4.0, si no recuerdo mal. No sé si todavía sigue utilizándose ese término, pero si estamos ante una revolución de alguna manera muy parecida a la revolución industrial, pues hay que aprovecharla, hay que entrar en la ola, hay que tratar de entenderla y aprovecharla. Súper. Bueno, los últimos dos es la madurez del control depende cada vez de la tecnología y la automatización. Y aquí vemos que de verdad que en la medida que logramos aumentar ese nivel de madurez en las organizaciones con controles automáticos, con todo lo que sea habilitado por tecnología, va a ser un diferenciador también. Y el último, que es el que me encanta y es el que le vamos a dar después, es el mercado laboral está pidiendo nuevas habilidades. Aquí el Foro Económico Mundial con este reporte tiene como ciertas habilidades también que se van a requerir. Esto es para todo tipo de profesionales, si bien está hablando de inteligencia artificial, de big data, temas de ciberseguridad, etcétera. Hay otras que me gustan un montón, de las 10 que rankea, 6 son soft skills. Así que ustedes que están como en esta etapa digamos, empezar en la vida profesional, todo lo que sea soft skill está en nuestras manos. O sea, es como mucho más fácil, es como está dentro de nosotros poder tomar control. Las otras requieren un poco de estudio, de buscar herramientas que nos eduquen en ciberseguridad, que buscar y experimentar con inteligencias artificiales, buscar como herramientas de analytics y todo. Pero la parte de pensamiento analítico, pensamiento creativo, resiliencia, flexibilidad, curiosidad y el aprendizaje continuo es de verdad que ninguna tecnología lo va a tener. Y es una de las que nos están resaltando que van a ser de las más demandadas. Así que aquí es donde los invito a que se reten, a que toda esa parte humana y lo que nos caracteriza como seres humanos, ve ahí por diseño venimos con estas cualidades, que las potenciemos. Em, Quisiera cerrar con la siguiente slide, que es, bueno, un poco de reflexión, ¿verdad? Que las organizaciones que van a liderar el futuro no eligen entre control e innovación, sino que van a hacer ambas para coexistir. Y quiero dejarles estas 5 habilidades profesionales para que les sirva a ustedes que van a estar en áreas que si desarrollan carreras en áreas de riesgo, de control interno. So, vamos a la que sigue. Es que se lleven esto y es que el risk mindset, este se lo digo a las personas con las que trabajo, es tengámoslo para nuestra vida, o sea, para nuestros proyectos personales, también empezar y hacer esos análisis de riesgo, no solamente, digamos, como en una organización, sino que pensemos como en esa evaluación, en qué realidad estamos ahorita, etcétera, y que siempre sea priorizada con base al riesgo, no solo desde el miedo. Data Analytics, ¿verdad? Es algo que nos reta, que si bien y yo personalmente soy economista, se lo decía, creo que una de las cosas que me gusta un montón, pues al final mi carrera me llevó también a entender y a trabajar un montón con modelos de regresión y todo lo que tenga que ver con economía. Nunca ejercí, me fui por el lado de riesgo, entonces
por ese lado creo que ha quedado como justo ahorita con IA, con todo lo que toca hacer para nuestros clientes. He conectado otra vez con mis inicios de economista, pero si están en otras carreras o en otra, o les encanta otras áreas, creo que el de Data Analytics es algo que no se lo deberían de perder en general porque sirve para nuestra profesión independientemente de las áreas que vayamos. La tecnología es algo que sí o sí tenemos que estar. Creo que ustedes ya son más digitales que nosotros. O sea, yo he aprendido a utilizar celulares digitales. He vivido en un mundo en donde no había celulares y mi hijo no cree que no había internet. Entonces, he vivido como en eso. Sin embargo, si ya vienen como por diseño de saber que todo, ya todo es táctil, que ya todo es como que se puede programar, que ya hay IAs que me ayudan hasta a elegir la ropa, etcétera, pues sáquenle provecho. El process design también, ¿verdad? Empecemos a pensar cómo simplificar las cosas. No nos quedemos con los modelos tradicionales, cuestiónenlos. Son modelos que funcionaron en unas realidades completamente distintas. Y el human skills, ese que no se pierda. Si algo les puedo decir es aprendan a aprender, porque creo que ese es el que nos va a mantener como sobre la ola. Y ahí les dejo algunos iconos como de las cosas que Osmar estaba explicado, como el uso de diferentes tecnologías para nuestra profesión, ¿verdad? Creo que es como bastante viable y hay un gran potencial. No todo es que sea abrumador, no todo es que sea como, puchica, que tengo que ponerme en ciber o que tengo que aprender de esa tecnología, etcétera, sino que veamos el lado positivo y que sea una oportunidad de aprendizaje. ¿Quieres? Cerramos. Sí, cerramos. Gracias, Carlos. Súper. Y la que sigue, que es como para dejarnos, bueno, somos como, yo soy fiel creyente del poder del networking y aquí les dejamos nuestros contactos, ¿verdad? Para que nos puedan seguir, que si tienen dudas, que si quieren como conversar o alguna pregunta, en la medida de lo posible respondemos. Y nada, creo que les robé 4 minutos. Muchas gracias, Carla. Bueno, a usted, a Osmar, por, por estar acá y, bueno, compartir estos grandes conocimientos con los estudiantes, más que todo conocimientos prácticos, ¿verdad? De sus largas trayectorias. Muy interesante la charla, nos encantó mucho, ¿verdad? La parte práctica, todo lo que trajeron y al final los consejitos, ¿verdad? Que se llevan los estudiantes. Al final, pues esto sigue, se va transformando, el control interno, la gestión de riesgos. Entonces es importante innovar y tener conocimientos en todos esos campos, Carla, que nos estás indicando. Agradecerles a ustedes dos, como le indiqué, les vamos a estar haciendo llegar un certificado por parte de la Escuela de Administración de Negocios y no sé si hay alguna pregunta por parte de algún estudiante o por parte de algún colega. También agradecerles a los colegas el estar hoy acá y en la organización del evento. Y recordarles a los estudiantes también que en unos minutos les vamos a estar subiendo la plantilla de la reflexión guiada. También se las voy a estar facilitando a sus profesores para que si les queda más fácil se las envíen. No hay preguntas, Pablo. Bueno, de mi parte agradecerles, muy interesante la charla, muchísimas gracias de veras por compartir de conocimientos con todos nosotros y me uno a las palabras de Ronnie, ¿verdad? Muchísimas gracias de veras. Muchas Gracias. gracias, Ana. Gracias a Bueno, ustedes. Osmar y Carla, entonces quedamos atentos a futuros eventos, ¿verdad? Que nos quieran colaborar. Sería un gran honor y muy provechosa. Entonces, que pasen un excelente día y nos estamos hablando. Gracias. Feliz fin de semana. Hasta Feliz fin de luego. semana. Igual. Muchas gracias. Hasta Gracias, luego. profe. Profes, Hasta luego. adiós. Gracias.